Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. A ella le gusta el cine europeo y él prefiere las películas de Rocky. Bienvenidos a Relación Tóxica. Bienvenidos al episodio número 11 de Relación Tóxica. En algún momento voy a volver a perder el orden otra vez, pero bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las teorías de conspiración. Las teorías de conspiración. Ajá. Vamos a descubrir aquí cosas que no sabían. Nada más vamos a hablar acerca de cosas que a lo mejor no habían contemplado de las teorías de conspiración. O a lo mejor nos están pagando para que les hagamos creer que las teorías de conspiración... Lo que pasa es que hay un grupo de gente que quiere que ustedes piensen que las teorías de conspiración son solo teorías, que en realidad no es lo que sucede detrás, porque en realidad es lo que está sucediendo detrás de las bambalinas. Porque en realidad nos quieren manipular para que no creamos que las teorías de conspiración en realidad están conspirando. Pero lo importante es que no quieren que se note. De acuerdo, de acuerdo. Cuéntame acerca de tu teoría de conspiración favorita, Moni. Híjole, tengo varias, porque además ya he estado haciendo una colección de teorías de conspiración. La más reciente a la que me enfrenté, que está muy divertida, se les puso como movimiento los negacionistas de la nieve. Holy shit. Está buenísimo. Ajá, cuenta. Entonces, resulta ser que en este 2021 nevó de más, digamos, en España sobre todo, o sea, hubo como más, una nevada más fuerte, y entonces salieron los que dijeron, es que la nieve no es real, es nieve de plástico que nos está mandando el gobierno para que creamos que está nevando, y entonces, no sé cuál sería el objetivo, pero el punto es que decían esto, y entonces la comunidad científica tuvo que salir a aclarar y darnos unas clases. Wait. Antes que nada, ¿esto pasó en España? O sea, ¿estos negacionistas estaban en España? Bueno, en realidad fue como a nivel... O sea, empezó ahí y se volvió como... No sé exactamente dónde empezó, donde yo lo detecté fue en las redes sociales de gente de España. O sea, no sé si empezó en otro lugar. Ajá. Que conociendo a nuestros vecinos del norte también es probable que algún compatriota norteamericano, ¿no? haya empezado con este tema. Sí, no lo sé. El punto es que salió la comunidad científica a explicar cómo es que funcionan los estados de la materia. Pero espera, antes de que lleguemos a esa parte, o sea, esta gente no estudia física o no tiene idea de la meteorología. No. A lo que voy es, hoy en día, el hacer que caiga precipitación de forma voluntaria no se puede lograr. El ser humano en el planeta no tiene esa capacidad. Lo más que hemos llegado es que ciertas nubes de lluvia, o sea, nubes que sí tienen ya cierta condensación, se pueden cargar con diferentes materiales que puedes disparar por cohetes o desde un avión y todo, y más o menos puedes obligar la precipitación de lluvia en algún lado. Entonces, hacer que caiga nieve en una ciudad o en una región de un país a voluntad, y además en una cantidad mayor es un poquito de lo que estaba esperado en una fecha fuera de calendario, ¿no? Sí, por supuesto. No me acuerdo si fue a finales del 2020 o a principios del 2021, pero bueno, fue en esta época, ¿no? He decidido que de caiga invierno, nieve como nunca. Y entonces lo que decían estos negacionistas de la nieve muy brillantes, ¿no? Que lo documentaron a través de redes sociales, es que agarraban un poquito de nieve y entonces lo prendían con un encendedor, ¿no?
En algunos casos yo llegué a ver O que sea, era... no lo pusieron en la estufa, lo No. quemaban con un encendedor. Ajá, con un encendedor. Y entonces con el encendedor que yo vi en un par de videos que era un tipo cipo, ¿haz de cuenta? O sea, de estos que tienen como Gas, gasolina, líquido, ¿no? como Ajá. queroseno. Entonces, y como la nieve no se derretía al automático contacto con el encendedor, pues decían es de plástico, ¿no? Y lo que le pasaba a la nieve es que se ponía como negra y empezaba como a oler a plástico quemado, que eso era lo que ellos creían, ¿no? Entonces, Que era el queroseno. que en realidad, ajá, lo que salió a decir la comunidad científica, que en este caso una de las que lo hizo público a través de Twitter fue una doctora en física que se llama Mar Gómez, que además es meteoróloga, o sea, no es como, ¿no? Salió a explicar que cuando aplican la llama a la nieve directamente no se derrite, sino que eso sublima, o sea, esto quiere decir que pasa al estado gaseoso de manera automática. Y el color negro es porque el combustible del mechero no termina de quemarse por completo y deja restos en la nieve. De ahí el olor al plástico quemado. O sea, en realidad es una explicación tan simple como eso. Claro, y es que además hay que tomar en cuenta que a pesar de lo que mucha gente está acostumbrada a ver en la televisión mexicana, la meteorología sí es una ciencia. De acuerdo. Sí hay y gente bastante compleja. o sea, hay gente que lo estudia y es complejo y todo, pero normalmente las meteorólogas que ponen en televisión son modelos que ponen ahí Sí, a dar que el en realidad clima, ¿no? son más comunicólogas, ¿no? Que hacen esta intermediación de información que Si les acaso. da el Centro de Meteorología, ¿no? Pero Sí, la mayoría sí son comunicólogas. Pero entonces esta gente, estos negacionistas publicaron que era nieve falsa, que era de plástico y Claro, que la había aventado el gobierno y casualmente era plástico frío por lo que veo, porque Claro, además era, good o sea, God. imagínate la complejidad, ¿no? De crear plástico frío, ¿no? Que además se conserve en un estado de Claro. refrigeración, que además después vayas a aventar, como dices, a una ciudad en esa gran cantidad, que no se veía además desde 1970 esa nevada, ¿no? Mira, producciones de Hollywood se han detenido Qué porque el barbaridad. guión exige que el paisaje esté nevado y si es un año en el que nevó poquito o lo que sea, tienen que esperarse a crear nieve artificial y con nieve artificial me refiero a hielo partido y que caiga como precipitación, no a plástico. Y dos, que a veces dicen, pues vamos a tener que esperar hasta el día en el que caiga la nieve y entonces podemos filmar la escena. Antes no. O sea, teniendo millones de dólares a su disposición. Sí, me queda claro que ser ignorante hoy en día es mucho más sencillo que informarse de manera adecuada, ¿no? Sin duda. Y entonces esta teoría de conspiración se junta con otra de mis favoritas, que es negar el cambio climático. Ah, bueno. Y entonces es más fácil explicar que el gobierno se puso a fabricar toneladas de nieve de plástico refrigerado a aceptar que el cambio climático es algo real. Por supuesto, ¿no? Y siempre una figura invisible suena atractiva, ¿no? De que tenga la culpa. Claro, y entonces hay datos, ¿no? que confirman que está habiendo un cambio climático a nivel pues global, ¿no? Justamente, y que está teniendo diferentes repercusiones, Claro. que no necesariamente es solamente el calentamiento, sino que también puede haber como estos fenómenos de mayor nieve o granizo, sí, y también más grande hay que, de pronto, y bueno, diferentes cosas, ¿no? Y por supuesto que sí, el nivel o las teorías de conspiración y negación, si quieres, del cambio climático pueden variar en su origen y en su tipo, ¿no? O sea, desde las que niegan completamente la existencia del cambio climático hasta las que debaten o discuten la causa principal del cambio climático o los responsables. Pero hacia donde yo trato de ir es que también, independientemente del cambio climático y de cualquier otra cosa, la gente a veces olvida que el clima es un tema cíclico y que a lo mejor si no habían llovido medio metro de lluvia en los últimos 40 años, eso no quiere decir que este año no van a caer.
con o sin cambio climático. O sea, en la Tierra, de repente el clima cambia por cuestiones Claro, y tiene que ver imprevistas. con multifactores, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver también con cuestiones de autorregulación del mismo sistema del planeta, Sí, ¿no? sí. Y solo como dato cultural, no exacto, se cree que ha habido 5 grandes extinciones en el planeta Tierra. O sea, ya ha Ujú. habido 5 veces que se ha extinguido la vida en la Tierra. Sí, pues, Y una de ellas fue por un sobrecalentamiento o sea, esto ya pasó hace millones de años, ajá. pero esta cuestión de que de repente la Tierra sea tan caliente que se O tan vuelva fría. inhabitable, o tan fría que también sea inhabitable para algunas especies, eso ya pasó. O sea, tampoco es algo que estemos inventando Claro, ahora, sí, ¿no? sí. Y entonces, Y que puede volver a suceder cualquier día. O sea, Claro. una extinción masiva de alguna especie puede suceder cualquier día. Recientemente hubo una extinción masiva de fanáticos de los Patriotas cuando Tom Brady se fue a Florida, ¿no? Pero es un ejemplo. bueno, todavía quedamos algunos que nos sigue gustando el uniforme de los Patriotas, aunque somos todavía fieles fans de Tom Brady, O sea, amas dos banderas. Bueno, el ni mejor hablar. quarterback de la historia. Ya no tengo nada más que decir. Pero sí, hay el tema con las teorías de la conspiración, y precisamente el término de teoría de conspiración es, aunque suene redundante, es precisamente eso, es que son teorías basadas en pedazos de información muchas veces bien fundamentada, porque eso también a veces pasa, que hay información que sí está fundamentada y cumple, pero está mal interpretada, y a veces están fundamentadas en información inexistente, Falsa. falsa, sin Deja tú hechos. inexistente, falsa. Porque Falsa una al cosa es que no 100%. existan datos y Claro. entonces tú los extrapoles de alguna otra información que exista, y otra es que sea información falsa. Exacto. Y entonces, al igual que en varios casos de la historia de la humanidad, el error ni siquiera es en interpretar esa información, sino por el contrario, en crear una explicación que suene razonable. Y cuando me refiero a que suene razonable, es precisamente el punto en el que dices, esto yo puedo dar una explicación en lugar de buscar una explicación. Y ahí es donde empieza el problema con estas teorías de la conspiración. A lo largo de la historia, al ser humano le gusta que le digan las cosas, aunque tengan un origen místico y extraño, en lugar de que se busque la causa de lo que realmente está sucediendo. Entonces, esto pues obviamente sucede en varios aspectos, sucede en religiones, etcétera, pero pues aquí el tema es de que el falso conocimiento es más peligroso que la ignorancia, y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en el tema de las teorías de conspiración, que precisamente en el momento en el que nosotros damos por hecho que conocemos algo, ya no buscamos una explicación adicional. Entonces, si alguien nos dice la nieve es falsa y decidimos creer eso, ya no vamos a buscar la causa de por qué cayó tanta nieve, que a lo mejor ni siquiera es relevante, pero simplemente damos por hecho lo que sucedió. Entonces, el falso conocimiento tiene un peligro un poquito más allá en el sentido de la labor de desinformación que hace. Varias de estas teorías de la conspiración, Claro. a veces son incluso creadas, o sea, ni siquiera, en algunos casos sí suceden de forma orgánica. O sea, es la teoría conspirativa de por qué existen teorías Exacto. conspirativas. La teoría conspirativa de por qué hay teorías de la conspiración, no. Es como los chismes. A veces una persona propaga un chisme con el propósito de difamar a alguien, de hacer daño a alguien. Y justamente ese es el tema. Algunas de estas teorías de la conspiración suceden de forma orgánica, que a alguien se le ocurrió, se lo contó a alguien más, se lo creyó y se lo contaron a 20 personas. Y es que ahí yo creo que es donde está lo peligroso, porque hay algunos que justo pueden inventar esta información falsa, porque Estas explicaciones. la inventan, ¿no? Claro. Y puede ser con dos fines, o conseguir
algo y manipular justo a la población crédula. Y la otra es que también hay gente que, como dice sabiamente en la película de Batman, Alfred, ¿no? Hay hombres que solo quieren ver el mundo arder. Seguro Así lo es. dijo alguien que no fuera Alfred en la película de Batman antes Mira, de eso, pero... y si no, pues es cultura pop, o sea, es conocimiento que se va adquiriendo y que lo condensas en una frase. Pero precisamente, por ejemplo, tomando en cuenta otra teoría de conspiración, el tema de los extraterrestres, que bueno, no vamos a debatir ahorita si existen o no existen o lo que sea, simplemente... Los reptilianos. Exacto, la teoría de que no solamente existen y han venido a visitar el planeta Tierra y nadie los ha visto más que ciertas personas, pero que además los gobiernos saben perfectamente toda la información y además la ocultan, particularmente el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y entonces estamos hablando de no es una sola teoría, sino como que todo un esquema donde existe esta idea y que normalmente pues es un entretenimiento para muchas personas, ¿no? El investigar, el revisar documentos, el revisar videos borrosos de lo que no se ve, etcétera. Pero el riesgo aquí es cuando suceden cosas como el tema que pasó recientemente de Área 51, que se organizó una marcha y vamos a ir al Área 51 y les vamos a tirar la puerta y vamos a encontrar la verdad acerca de los extraterrestres porque claro, el es nuestro ejército derecho, estadounidense, ¿no? Nos va a abrir la puerta a instalaciones de alta seguridad. Exacto, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, al paso de los años, todos sabemos que Área 51 es una zona independientemente de lo que suceda secretamente allá adentro, porque, vuelvo al punto, no estamos aquí para debatir si es correcta o no la teoría de si hay extraterrestres, pero lo que es un hecho es que es una instalación militar. 2, que es una instalación donde hacen pruebas de diferentes equipos, aviones, explosivos, incluso a lo mejor equipo nuclear, vete a saber. De hecho, muy cerca de ahí fue donde se empezaron a hacer las pruebas nucleares de los Álamos. En los 40. Y entonces va una cantidad de gente, una turba de gente con la expectativa de que los dejen pasar porque vamos a revisar las instalaciones militares porque sabemos que están escondiendo a los extraterrestres. ¿Con aquí. permiso de quién o cómo? Y entonces obviamente la respuesta de los militares es eso no va a suceder y les recomendamos que no lo intenten. Entonces, afortunadamente no pasó nada, Claro. pero el tema es, sí fue la gente y al final del día los regresaron por la misma carretera por la que llegaron, pero pudo terminar en un tema bastante desagradable. O sea, yo no sé si nada más gente arrestada o algo más violento, etcétera, pero pudo terminar en una tragedia tremenda. Entonces ahí es donde, de alguna manera, la relación tóxica con algunas teorías de la conspiración es eso. Hay consecuencias. Ya ¿sabes cuál es otra de mis favoritas? Dígame. Los terraplanistas. Ácatelas. Sí, esos son una joya. Los amo. Sí, pero es que no hemos entendido que los terraplanistas tienen evidencia científica irrefutable, o eso es lo que ellos dicen. No, es terrible, o sea, por donde la quieras ver, o sea, no hay manera, o sea... Y es que lo curioso es que esta gente de los terraplanistas y que están convencidos de que la Tierra es plana, cada vez que tú postulas un punto en el que dices es que la Tierra no puede ser plana porque pues el Sol entra por un lado, sale por el otro y nunca es el mismo lugar porque hay un periodo de rotación de la Tierra y hay una distancia, etcétera. Y entonces ellos llegan con una respuesta de no, es que yo no estoy diciendo que sea plana como un plato, sino que hay un domo que cubre la Tierra. Y tú, órale, y entonces ¿por qué cuando vas en el avión se ve la curvatura de la Tierra? No, es que el domo hace que se refleje diferente la refracción de la luz y entonces tú la ves redonda. Órale. Y entonces, porque aquí es donde se junta con otra teoría de la conspiración. Bueno, y entonces las fotos desde la luna, pues, ¿qué? O desde la estación espacial. No, es que el hombre nunca ha dejado el planeta. O sea, son recreadas, ¿no? Exacto, son imágenes recreadas en Hollywood. ¿What? O sea, en los 50s, qué buenos efectos especiales, sí, ¿no? Sí, no, llevamos con unos efectazos. Claro, no, es que fue Stanley Kubrick, ¿no viste Odisea 2001? Claro, y Odisea 2001 se ve exactamente igual que las fotos de Neil Armstrong, ¿no? O sea, por amor de Dios. Sí, igualitas.
qué efectos, qué George Lucas ni qué nada. Exactamente. Yo no sé por qué las películas han tenido tan malos efectos especiales durante 20 años para que se pudieran reproducir esas imágenes de la NASA. Me encanta un meme que dice, y entonces si la Tierra es plana, ¿por qué hace más calor en la noche o algo así? Y entonces decía, es que la Tierra funciona como comal y el sol queda abajo. Es buenísimo. No, te lo voy a mandar, está buenísimo. Entonces, somos un comal, según los terraplanistas. Entonces, volvemos al punto, la ignorancia es muy mala compañera. Claro, sí. No, y no solo la ignorancia, sino simplemente esta decisión de creer con más facilidad una explicación ridícula que una explicación científicamente fundamentada, porque es que esto es lo curioso, y muchas veces es el punto de debate, que cuando tú le dices a la gente, es que físicamente esto no puede suceder por la cuestión en la que están formados los planetas y todo, y hay un fundamento, y hay todos los tratados de libros de física y de 1000 años de estudios de física que dan explicaciones de por qué se entiende la curvatura de la Tierra y todo. Dice, no, pero es que todo eso son mentiras, esa parte de la física no es cierta. Pero a la hora de que usan su celular le dices, oye, todos los componentes electrónicos de tu teléfono celular y de la electricidad de tu casa se desarrollaron con la misma física, bajo las mismas leyes de conductividad eléctrica, de magnetismo, de todo esto se utiliza en varios medios, incluyendo la astronomía. Entonces, no puedes decirme eso. O sea, entonces, ¿no crees que tu celular funciona a base de ondas de radio o qué? Sí. No, y ya eso ya es meterte en cosas muy complejas, ¿no? Esto no es una teoría de conspiración, creo, pero sí he leído por ahí alguno que otro pseudo artículo que dice, no, es que los hornos de microondas, no sé qué, y más allá de esto, ¿no? O sea, es como, ¿sabes cómo funciona un horno de microondas? ¿No? Entonces va lo mismo, o sea, explícame, ¿no? Las ecuaciones que se utilizaron para llevar al hombre a la luna, ¿no? Que son como libros y libros y libros de ecuaciones que se tuvieron que generar. Y entonces, si me dices que entiendes todo eso, entonces venga, explícame cómo me dices que esto no es verdad. Dame, ¿no?, tu fundamento científico para explicar que esto no es cierto, claro. Y mira, yo digo, un poco utilizando como la poca información que tengo respecto a cómo funciona nuestro cerebro y cómo captamos las cosas, yo he encontrado que la explicación tiene mucho que ver con que a los humanos nos gustan las explicaciones simples, ¿no? Ajá. Y nuestro cerebro es metafórico, entonces creemos más o aprendemos más de historias, ¿no? Y de cuestiones que tienen que ver más inclusive con mitos, leyendas y cuestiones de estas, que con la parte más abstracta del pensamiento más, digamos, analítico, ¿no? Porque inclusive se procesa en unidades diferentes en el cerebro, ¿no? O sea, por supuesto, en lados distintos. Exacto, entonces uno va más del lado emocional, que es algo que entendemos y podemos comprender mejor, y el otro va más del lado analítico, donde necesitamos una serie de información y de uso de nuestra memoria y de muchas otras cosas como para poder analizarlo y tener un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sí lo puedo entender, pero de pronto, o sea, me parece que cada vez se extiende más la ignorancia. Es, ¿no? que ahí también entra parte del tema, de que justamente cuando tú no retiras la parte emocional de algo que estás observando y estudiando, pierdes tu parte analítica. O sea, en el momento en el que entran tus emociones a la hora de la evaluación de una decisión, la parte analítica pierde significado, le restas valor y entonces eres menos objetivo. Entonces te crees más lo que alguien te cuenta. Claro. ¿No? Y por eso literalmente, o sea, ahora sí que comprobado científicamente, nos volvemos más pendejos cuando nos enamoramos. Ah, bueno, eso sin duda. Sí, ¿no? sí, Ahí se pierde un poco esa parte analítica. El amor no solo es ciego, es estúpido, ¿no? Es correcto. Claro. Y entonces en esta cuestión de no tener la información y quedarnos con estas explicaciones simples,
pues viene toda esta nueva ola de pseudociencias que estamos viviendo hoy en día. Así ¿no? es, claro. Que de alguna manera, si lo comprobamos, más bien lo comparamos con cómo pensábamos hace 100 años o un poquito más, ¿no? Que estaba de moda el espiritismo y estaba Claro. toda esta onda como muy Y religiosa. el hacerte una limpia con un huevo y cosas por el estilo. Exacto. Bueno, ahora estamos volviendo a la limpia con un huevo, ¿no? Creo. No, yo paso, no, a mí me duele mucho, no va a suceder. Entonces sí, creo que, porque sí he visto varios así de posts que van relacionados con eso. Y pues tiene que ver, yo creo que con esta falta de información, ¿no? No, es que no solo es la falta de información, Monch. O sea, precisamente uno de los temas con estos asuntos de las teorías de la conspiración y la desinformación que generan es precisamente que ponen en duda tu conocimiento. Por ejemplo, hay una metáfora bastante buena de tú sales de tu casa, cierras con llave la puerta y a lo mejor ya cuando estás a cierta distancia de tu casa, te llama tu vecino de enfrente y te dice, Monse, te fuiste y no cerraste la puerta. Entonces, primero que nada, tú en tu mente tienes el conocimiento y la certeza de que cerraste la puerta y le pusiste la llave. O sea, no hay duda. Eso es conocimiento que tú sabes porque tú lo hiciste. Pero en el momento en el que alguien te está asegurando, no, es que te fuiste y no cerraste la puerta, o sea, no es que alguien la haya roto, es que no la cerraste, puede llegar a convencerte, o sea, puede llegar a que pongas en duda lo que tú ya sabías. Y simplemente es por el hecho de la insistencia, el tono y el momento en el que te lo dicen, y entonces en tu mente entra la duda. También depende quién te lo diga, que ahí entra el tema también de la autoridad o de cómo se empieza a ganar esta falsa autoridad. Claro, y de tu momento emocional, o sea, puede ser en tu Pero, momento de decir, no, yo estoy seguramente que cerré la puerta y te vas a la chingada. ya sé, O pusiste puede un ser mal un ejemplo, momento de duda, ya sé, pero al final del día, por ahí empieza. pusiste un mal ejemplo porque yo siempre dudo si cerré o no la puerta. Por eso lo mencioné. No, a todos nos ha Me pasado. regreso a checarlo varias veces. Pero te digo, también depende de quién te lo diga. Y entonces es cuando se empiezan a crear estos falsos profetas que hablábamos en otro de los programas de relación tóxica, ¿no? Donde empieza a ver estos personajes, ¿no? Que se hacen de cierta credibilidad, digamos, entre gente que pues de pronto puede ser como más sensible a la manipulación, O un etcétera, grupo de ¿no? personas que, o un grupo que de están personas en ese acuerdo. y que de pronto pues generan esta falsa información. Exactamente. O que a lo mejor al no tener tú un punto de conocimiento lo suficientemente sólido, puedes creerles. Y entonces ahí es donde entra. ¿No te ha pasado muchas veces que a lo mejor tú dices, por dar un ejemplo, sí, como no, los integrantes de Queen eran Freddie Mercury, Brian May, etcétera, y alguien voltea y te dice, no, pero el guitarrista no era Brian May, era fulano de tal. Y tú dices, no, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y por alguna razón no es información que en ese momento tienes fresca al momento, puedes llegar a decir, pues a lo mejor tienes razón. O sea, que sea tan convincente quien te lo está diciendo que puedas entrar en un momento de duda. Y ese es el tema con estos casos de desinformación. Una vez que se plantó la duda en tu mente, empieza una reacción en cadena. Claro, y entonces el problema es que ahora están estos medios masivos, digitales, inmediatos, ¿no? Donde por ejemplo, este video que te digo que vi de la nieve quemada. De la nieve plástica, ¿no? que le dio Cielo la santo. vuelta al mundo. También de repente puede ser como lo que pasó con el Pizzagate, ¿no? No, bueno. Que la gente estaba convencida de que en esta pizzería había un sótano donde tenían encarcelados niños. Sí, claro. ¿no? O sea, Hacían todos estos temas rituales macabros, ¿no? Y fue un tipo a la pizzería, ¿no? A tratar de liberar a todos estos niños cuando se dio cuenta de que no existe un sótano en este local. B, pues es una pizzería normal. Exacto. Y C, pues si andas haciendo estas cosas, es muy probable que te arresten, que fue lo que le pasó, ¿no? Sí, o sea, ese es el tema. Y esto estamos hablando
a nivel de una persona, de un par de personas que tengan una consecuencia por haber creído en una de estas teorías de conspiración o en un tema de datos falsos como este. Pero en casos más grandes, una teoría de la conspiración puede, por un lado, causar incluso malestar social, o sea, puede hacer que la gente reaccione mal ya en grupos grandes, como lo que decíamos de la gente que iba a marchar, que marchó al Área 51 y que afortunadamente no pasó nada, pero también puede haber impactos sociales y económicos importantes. Por ejemplo, cuando hay un grupo de gente convencido acerca de teorías de las causas, por ejemplo, el ataque al 11 de septiembre, ¿no? Que dicen es que todo fue un ataque planeado económicamente por Wall Street, o que fue un ataque políticamente planeado por la administración Bush, o que fue un ataque en base a esto, pues evidentemente todos podemos inventar teorías, pero al final del día, a la hora de tener una explicación, a lo mejor la respuesta correcta es, pues la verdad es que no sé, yo lo que vi fue esto. Pero ¿cuáles son las causas detrás de esto? Pues no sé. Y esa es una respuesta que mucha gente no quiere decir, no sé. Exacto, hay algunas teorías, como esta del 11 de septiembre precisamente, ¿no? O hablando en el caso de los extraterrestres, que podemos decir, pues no sé, o sea, yo tampoco puedo decir que el gobierno de Estados Unidos no tiene una nave extraterrestre y restos de un alienígena en Área 51. No tengo, como diría no tengo la Einstein, evidencia, no ni tengo a el favor, fundamento para probarlo ni para probar que no es cierto. Exacto, hay evidencia de que sí hubo un incidente que fue el de Roswell. No, y acaban de liberar varios videos. Y hay, exacto, hay información que se ha ido liberando poco a poco. En el caso del 11 de septiembre también ha habido pues evidencia y videos y algunas cosas que comprueban de un lado y del otro, ¿no? O sea, de un lado que sí fue un ataque terrorista y del otro lado de que no hubo, por ejemplo, en el caso del Pentágono, que dicen, pues, ¿dónde están los restos del avión, no? No sé, a lo que voy es, de pronto hay como estas teorías de conspiración que no tienes la suficiente información, aunque investigues, pero ahí ni para hablar ni a favor ni en contra, ¿no? O lo suficiente pues para poder decir esto ya es una verdad, pues, ¿no? Claro, y ahí es parte de la ironía. Precisamente cuando este año se anunció que el Pentágono y National Security Agency iban a liberar los videos que tienen de UFOs, de objetos no identificados, y toda la gente esperaba ya la gran revelación histórica de la existencia de vida inteligente. Y para variar, como casi como programa de Maussan, los videos liberados son... Muchos videos horribles que no se ven ni madre. Pero exacto, son tan inconsistentes como los últimos videos de los últimos 50 años. Ahí están sus videos, güey. Son mejores que los que... Oigan, y bueno, ¿y cuál es su evaluación del objeto? Pues es un objeto no identificado. Pero ¿cómo? Pues si no sabemos qué es, ahí entra la clasificación de no identificado. Y es como de no, ya sé, así de bien aplicado, bien jugado. Pues, pero entonces, ¿qué es? Pues no sabemos. Pues ese es el punto, que no sabemos qué es. Entonces sí, eso fue una joya de la ironía, pero pues así son varias cosas, ¿no? Que dices, a ver, hay mucho que no sabemos en este mundo, como decíamos, el tema de las pseudociencias, que si tú insultas una planta se marchita y que si tratas mal a la gente le afecta en su interior, pues todos insultamos pues sí. al peje y yo no veo que se muera, pero pero es que hay otros que final, sí lo aman, entonces se compensa, hay un equilibrio, sí, ¿no? Es como kriptonita de los dos colores y todo. No, pero precisamente el tema es este desconocimiento y estas consecuencias han hecho que mucha gente no reciba sus tratamientos correctos. Por ejemplo, mucha gente que está convencida de que se puede curar de cáncer con diferentes... Liberando el resentimiento. ¿No? Y con métodos holísticos y enfocándose a la fuerza del universo y lo que tú quieras. Y pues no les funcionó. Agua de chía. Exacto. Y a lo mejor, porque tampoco los tratamientos médicos no tienen un 100% de eficiencia en ninguna enfermedad. Siempre hay una campana de Gauss de a estas personas sí les funcionó y siempre hay gente que no la va a librar. Claro. Pero el punto es, mucha gente decide no tratarse
por seguir estos medios holísticos y a lo mejor tenía mejores expectativas haciendo las dos cosas. Y es innegable, ¿no? O sea, creo en ese sentido que cualquier enfermedad que te dé, si estás de mejor ánimo o mejor actitud, Claro. la vas a pasar mejor. No Por quiere decir que te supuesto. vayas a curar más rápido o que de plano no te vaya a hacer nada la enfermedad, pero la vas a pasar mejor, ¿no? O sea, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, por alguna razón, cuando alguien está enfermo y duele, difícilmente están de buen ánimo, ¿no? Pues Y sí, olvídate, simplemente cuando tienes una gripa seria, pues es hasta difícil ver una película cómica y no asfixiarte de la tos, ¿no? pero entonces luego vienen estas pseudociencias pendejas que te dicen que es tu culpa, ¿no? Que no te mejores porque no tienes la mejor actitud o no estás meditando de manera adecuada. Mira, yo sé que o tengo no una estás, actitud muy ¿sabes? pinche, pero mis alergias son muy reales. O sea, sí, o sea, hay cosas que, o sea, son innegables, pues, Claro. ¿no? Sí. Y así como hay una parte, digamos, que no conocemos aún, porque todo debe de tener una explicación. Por supuesto. eh, Todo requiere más investigación. Esa es la clave. Todo requiere investigación. de pronto sí hay cosas que pues no podemos como dejar de ver, ¿no? O sea, por algo ya hemos avanzado hasta esta pseudoevolución humana, Claro, ¿no? y- Del 2021, Y ¿no? eso es parte de mi punto, de que a lo mejor te dicen, es que tu tratamiento a lo mejor consiste en liberarte de tus corajes y lo que tú quieras. Ok, hagamos eso, pero también vamos a hacer la quimioterapia, ¿no? O sea, igual y si juntamos las dos, pues ya es como Para juntar no dejar, poderes, ¿no? Pues sí, pero en general yo creo que sí mucho de el tema es cuando una teoría de la conspiración o una desinformación tiene una consecuencia sobre de la vida de las personas, sobre de su estado de salud o sobre de su estado mental, es ahí donde se vuelve un poquito más peligroso. Y de nuevo quiero volver a hacer énfasis en yo pongo la responsabilidad en las manos de la persona que decide creérselo. Porque gente loca en este mundo no va a faltar. Eso te lo garantizo. Somos sé. muchos los que estamos bien locos. Pero la gente que decide hacerte caso está doblemente loca. O sea, en el sentido de si alguien postula que la Tierra es plana, pues tú le puedes decir estás equivocado y vive tu vida adelante. Pero en el momento en el que decides creerle y subirte al barco, También la tienes una responsabilidad no es del que lo responsabilidad. dijo, es tu Claro. responsabilidad el haberle creído y el repartir su mensaje. Sí, aunque, por ejemplo, lo que decíamos del caso de las pseudociencias, el problema está cuando alguien está en una situación vulnerable donde alguien se aprovecha de ello. Por supuesto, O sea, tu situación emocional, mental tiene que ver. si tú estás enfermo, por ejemplo, de cáncer, y ya probaste diferentes métodos, inclusive ya pasaste por quimioterapia y no está funcionando, y llega alguien a decirte Llega un que chamán, con que hagas estas cosas, ¿no? O medites y limpies tus 7 chakras, te vas a curar, lo vas a hacer. sí, ¿me sí, explico? sí, exacto. Porque ya agotaste a lo mejor otros recursos o estás buscando respuestas. O peor aún, a lo mejor todavía no empiezas a hacer ningún tratamiento y como el chamán te dice, no, olvídate de la quimioterapia o de los tratamientos, nada más encárgate de poner en orden tu vida y de limpiar tus chakras y entonces pierdes tiempo. O sea, Claro, los doctores claro, te dirán claro. muchas Si enfermedades. hubiera venido hace un año, Exactamente. hubiera venido X meses. Y no nada más es con cáncer, es con muchas enfermedades, con muchos tratamientos que te van a decir es que esto tenía que haberse tratado antes porque ahora ya va a estar más complicado, ya está muy avanzado. Totalmente. Entonces, por eso sí, o sea, ponle que también es como de, a ver, no, o sea, guíate por lo que ya está comprobado, lo que quieras, pero hay veces que estamos en una situación vulnerable donde pues caemos en estos temas, ¿no? Y entonces Claro. aquí es donde entran y luego se validan ciertas teorías de conspiración de por qué quieren dañar nuestra salud y cosas de estas, ¿no? Y es donde tenemos que evaluar hasta qué lado vamos a buscar la información correcta en los lugares correctos, ¿no? Pues sí, y bueno, una más antes de irnos, los anti-vaxxers. O sea, justamente no solo ahora en la época de COVID, sino desde hace varios años tenemos a un grupo de gente en contra cruzada de las vacunas que promulgan o promueven el hecho de que las vacunas
te causan enfermedades, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, primero que nada, en la historia de la humanidad no se ha desarrollado una sola vacuna que no sea necesaria, que no tenga una función importante en la vida del ser humano. Y mira, dos, todos los medicamentos, o sea, vacunas Claro. o aspirinas, primero que nada, tienen contraindicaciones, porque pueden tener efectos secundarios en algunas personas. Eso iba a decir. Y Ajá. al final del día, igual te puede pasar con una... Hay gente que es alérgica a la aspirina. Esto suena raro e inusual, pero hay gente que sí la puedes matar tomando una aspirina, simplemente porque su cuerpo no lo tolera. Hay Y gente que es alérgica a la leche. Deja tú las medicinas. ejemplo, ¿no? O sea, Exacto. Y entonces ese es el tema de decir, sí, seguramente de repente habrá algún caso entre miles de personas donde sí se tenga, como ahora que está sucediendo el tema de las vacunas de COVID, que de repente hay gente que le da fiebre, una cosa así, y luego se pasa. Yo, por ejemplo, obviamente todavía no estoy cerca de los grupos de vacunación en México. ya Yo casi, creo que ya casi. para el 2040 ya me va a tocar. Pero el tema es que si a mí me dijeras, oye, te vamos a poner esta vacuna y a lo mejor te da migraña durante 3 días, pero ya vas a quedar inmune del COVID, así de, brother, aquí está el brazo, enchúfale, ¿no? Además, Pero- todo es una parte, o sea, toda la parte de evolución humana, sobre todo en lo que tiene que ver con medicina, tiene que ver con una prueba, ensayo y error, ¿no? Claro. Y entonces tienes a los que están en contra de las pruebas en animales, pero luego tienes a los que están en contra de las pruebas en humanos y dices, pues no manches, no hay manera de hacer algo sin probarlo. Yo ¿no? quiero ver si los veganos se van a vacunar sabiendo que las vacunas tenían que ser probadas en animales. Ya sé, o sea, es que no hay manera de no probar las cosas, sobre todo en temas científicos y en temas médicos. Claro, Y tomando en cuenta que a lo mejor hace, no sé, todavía hasta hace 100 años, ¿no? La medicina estaba muy lejos de ser lo que es hoy. Entonces, y hoy está lejos de lo que va a ser en 100 años. claro, y entonces entiendo que volvemos a este tema de prefiero una explicación simple, ¿no? O sea, prefiero creer que hay un chip, ¿no? Implantado en la vacuna, Exacto. que entender cómo funciona un virus y entender La cómo funciona documentación. la vacuna y entender cómo se hacen las vacunas ahora, Claro. porque no se hacen como se hacían hace 60 años. Exacto. Evidentemente hemos avanzado en eso también, Sí, ¿no? porque también ¿cómo se desarrolló tan rápido la vacuna? Brother, ha evolucionado la ciencia de las vacunas y les cayó una tonelada de dinero sea, a los laboratorios. Claro, nadie cuestiona que año con año salgan mejores celulares, ¿no? Por ejemplo, con mejor alcance claro. en cámara, Mejores 4G, memoria, 5G. etcétera, etcétera, ¿no? Hoy mi teléfono tiene muchísima más capacidad en memoria y procesamiento de lo que tenía la computadora que usaba hace 20 años, Claro. ¿no? Ajá. Y nadie cuestiona eso. Y que el centro de la NASA cuando llegó el hombre a la luna, por ejemplo. Exacto, y nadie cuestiona eso, pero sí cuestionamos que se puedan utilizar Que los se pueda recursos, desarrollar una vacuna en un año. pero es que no saben cómo se hacen las vacunas. Ese es el Exactamente. tema. Entonces, yo creo que de ahí viene el tener la información adecuada, ¿no? Ajá. Y entonces sí, evidentemente, pues como decíamos, todo tiene efectos secundarios, tampoco es negarlo, ¿no? No, O sea, no, para nada. hay que ser muy críticos y justo hay que tener como el ojo lo suficientemente entrenado, ¿no? Con este pensamiento de cuestionar las cosas para poder decir, oye, si está funcionando, Claro. no está funcionando, es momento de seguirlo usando, hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que exigir otros resultados, ¿no? Hay que cuestionar y decidir, pero hay que estar informados. Correcto. Pues sí. Y entonces ahora sí que aprendimos hoy. Yo creo que parte de lo que tenemos que aprender en estas teorías de conspiración, más allá de si estamos nosotros en lo correcto o no, o somos parte de la teoría de conspiración para que no creamos en las teorías de conspiración, Porque estamos en la teoría de que no es teoría para que ustedes crean en las teorías de conspiración. exacto, yo creo que es formularnos las preguntas adecuadas para poder cuestionar esto, ¿no? Y es preguntarnos quién, cuál, dónde, cuándo, por qué, cómo, o sea, quién se beneficia de esto, por qué está pasando esto, cuál, dónde dice, no, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo Exacto. dijo. ¿Dónde ha funcionado? ¿Cuáles son las razones de esto? Etcétera. Y de ahí ya cada quien se forma sus propias conclusiones, ¿no? Pues sí.
Bueno, pues este programa fue patrocinado por el Comité de Bienvenida de las Civilizaciones Extraterrestres. Ustedes vengan, nosotros los esperamos para que nos sigan haciendo estudios que nadie puede demostrar. Y sean parte de los reptilianos de relación tóxica. Yo soy Montserrat Fierro. Y yo soy Enrique Flores. Nos vemos. Hasta luego.